Hola jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo un tema importante como parte de la introducción a la física. Recordemos que estamos viendo temas que nos van a dar las bases necesarias para que nosotros podamos ya adentrarnos a conocer cada una de esas ramas de la física y poderlas entender. Uno de estos temas es la notación científica y es lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos. Bueno, primero hay que entender qué es la notación científica. Una notación científica son el uso de potencias de base 10. ¿Para qué se utiliza o qué utilidad tiene la notación científica? Bueno, pues es el que nosotros podamos expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de una manera más corta, ¿sí? Que se nos facilite de una mejor manera. Vamos a ver ejemplos. Primero recordemos qué es una potencia. Cuando hablamos de una base elevada a una potencia, nosotros podemos tener cualquier número. Vamos a poner por ejemplo el 2 y lo vamos a elevar a la quinta potencia. Entonces en este caso tenemos una base, un número 2 elevado a una quinta potencia. Si nosotros queremos resolver esta potencia, lo que tenemos que hacer simplemente es hacer una multiplicación de esa base la cantidad de veces que nos indique la potencia. En este caso son 5. Entonces, ¿qué haríamos? Multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Porque es lo que nos indica la potencia. Y lo resolvemos. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Y ya tenemos que el resultado de elevar 2 a la quinta potencia es 32. ¿Ok? Bueno, la notación científica va a ser expresar una cantidad grande o pequeña, pero utilizando la base 10. Es decir, en lugar de 2, mi base siempre va a ser 10. De tal manera que entonces, si yo tengo 10 elevado a la 1 y lo quiero resolver, entonces esto va a ser 10 multiplicado por, no tengo que multiplicarlo por ninguna cantidad porque es 1. O sea, solamente voy a escribir una vez el 10. Entonces mi resultado sería 10. Mi base es 10. Mi potencia es 1. Si yo tengo 10 elevado a la 2, entonces sería mi base 10 multiplicado 2 veces. O sea, poner la base 2 veces porque la potencia es 2. Entonces sería 10 por 10. Y hago mi multiplicación y entonces sería 100. Si yo tuviera el 10 elevado a la 3, entonces sería poner mi base 3 veces de acuerdo a lo que me indica la potencia, ¿no? Y mi resultado de multiplicar 10 por 10 por 10 sería 1000. ¿Qué sucede si tenemos 10 a la 4? Lo mismo, pongo mi base multiplicada 4 veces porque esa es mi potencia, lo que me indica la potencia. Entonces sería, multiplico 10 por 10 por 10 por 10 y tendríamos un total de 10.000. Ese sería el resultado de 10 a la 4. Y así sucesivamente. Nosotros podemos omitir esta escritura o el hacer esto y de manera inmediata aprender a obtener el resultado directo. Para cuando estamos hablando de potencias positivas. Observamos aquí que 1, 2, 3 y 4 son potencias positivas. Mi base es la misma. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, si yo tengo 10 a la 5, en lugar de escribir 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 5 veces el 10, yo puedo saber que cuando se trate de potencias positivas, donde mi base sea 10, yo tengo que poner el 1, un 1, y agregar ceros de acuerdo a la cantidad que me indique la potencia. En este caso son 5. Entonces yo agregaría 5 ceros y sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi cantidad es 100.000.
y ya me ahorré este paso. Si tenemos 10 a la 6, entonces sería poner 1 y agregarle 6 ceros, porque es lo que me indica la potencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tendríamos 1.000.000. Y así sucesivamente. Y hacer esto es notación científica. Estamos aplicando la notación científica. Entonces, en ocasiones anteriores, si yo necesito escribir 1.000.000, pero a lo mejor, posiblemente, en donde estoy escribiendo, voy a tener que escribir esa cantidad 3 veces, entonces yo puedo sustituirla por la notación científica. En lugar de escribir 1 y 6 ceros, puedo sustituirla escribiendo nada más 10 a la 6. Y es lo mismo, estoy escribiendo lo mismo, 1.000.000, solo que representado en notación científica. Y esa es la utilidad. A veces me voy a encontrar en donde voy a tener cantidades mucho más grandes, en donde el estarlas escribiendo puede pues que me lleve más tiempo, o el espacio que yo tenga no sea suficiente. Entonces, si yo aprendo a utilizar notación científica, puedo sustituir esas cantidades por la notación científica. ¿Okay? Entonces recordemos que cuando es positivo simplemente es poner el 1 y agregarle la cantidad de ceros que me indique la potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, en lugar de ser potencias positivas, tenemos potencias negativas? Entonces, en este caso, si yo tuviera 10 a la menos 1, la operación que yo realicé para resolver esto fue multiplicación. Cuando la potencia sea negativa, lo que yo voy a hacer ya no va a ser multiplicación, sino va a ser una división. Entonces, para resolver esto, yo tendría que poner un 1 sobre el 10 elevado a la 1. Cuando es positivo, en muchos casos no es necesario que yo ponga el 1. Entonces sería 1 entre 10. Y entonces, ¿qué hago yo? Divido 1 entre 10. Y entonces el resultado que yo obtendría de dividir 1 entre 10 sería 0.1. ¿Qué tendría yo si tuviera 10 a la menos 2? Pues tendría que poner 1 sobre 10. Y el 10 tendría la potencia que me indica en lo inicial, que sería 2, pero ya no sería negativo, sino positivo. Lo mismo que ocurrió acá. ¿Sí? Cambia. Entonces, ¿cuál es lo diferente? Que aplico división y el signo negativo que tiene aquí deja de ser negativo y ahora es positivo. Es decir, al bajar la base a la parte del denominador de esta división, tiene que pasar con lo contrario. Aquí arriba está negativo, al bajarse pasa a positivo. Entonces aplico de nuevo. Para resolverlo tendría yo que dividir 1 entre 10 elevado al cuadrado. ¿Qué sería? Entonces 1, y tendría yo que multiplicar 10 por 10, porque recordemos que cuando una base es positiva, lo que tengo que hacer es multiplicarlo la cantidad de veces que me indique la potencia. Entonces sería 10 por 10, y sería 1 y 10 por 10, ya sabemos que es 100. Entonces tendría yo que dividir 1 entre 100. Y así nosotros hacemos esa operación. Si quieren hacerlo ustedes en su calculadora, obtendríamos que sería 0.01. ¿Ok? Pero si se fijan, vayan viendo cómo fueron varios pasos los que tuve que ir realizando para poder llegar al resultado de 10 a la menos 2. ¿Qué pasaría si tuviéramos entonces 10 a la menos 3? Lo mismo. Tendría yo que poner el 1 bajo la base al denominador. El 3, que es negativo, ahora pasa a ser positivo. Y me quedaría 1 sobre 10 a la 3. Y para poder encontrar el resultado final, tendría yo que desarrollar. Sería 1 sobre 10 por 10 por 10. Entonces esto me quedaría 1 entre 1000. Dividimos 1 entre 1000 y el resultado que nos daría sería el 0.001. Ahora, vemos cómo se iría extendiendo, ¿no? Sería como que una operación muy grande. Entonces, nosotros, de la igual manera que hicimos en la parte de las potencias positivas, podemos aplicar
algo que nos reduzca o el que nos omita el tener que realizar todas estas operaciones para las potencias negativas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a hacer el caso de 10 a la menos 4. Si yo tengo 10 a la menos 4, entonces ahorita, en lugar de desarrollar todo esto, yo de manera directa puedo obtener este valor. ¿Cómo lo hago? Bueno, de nueva cuenta, yo pondría un número 1, y este 1 de manera imaginaria no lo vemos, pero si yo pusiera 1.0 aquí, ese valor sería lo mismo que 1, es lo mismo. Nada más que aquí lo estoy expresando de una manera con decimal y aquí no. Pero es lo mismo. Entonces, a partir de ahora nosotros visualizaríamos esta parte de esa manera. Como este punto decimal. Porque este punto decimal es el que nos va a ayudar, el que nos va a ser muy útil para poder nosotros encontrar esta cantidad directa. Entonces, en este caso, este 1 tiene un punto aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese punto decimal yo lo voy a mover hacia mi izquierda las veces que me indique la potencia. En este caso la potencia es 4, menos 4. Entonces yo voy a mover hacia la izquierda. Ese negativo me indica que tiene que ser hacia la izquierda. Lo voy a mover 4 veces. Entonces en este caso, este punto decimal, yo lo movería 4 veces hacia la izquierda. Sería 1, luego sería 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces este punto decimal se trasladamos el punto decimal de estar aquí, ya no va a estar aquí, sino ahora va a estar aquí, en donde terminó mi última posición, mi último desplazamiento. Entonces, el primer desplazamiento lo ocupó el 1. Los otros 3, para completar los 4 que me indican la potencia, están vacíos. Entonces, ¿qué hacemos con esas partes que están vacíos? Pues solamente las vamos a llenar con ceros. Entonces yo lleno con ceros y sería 1, 2, 3. Entonces mi cantidad sería 10 a la menos 4 es lo mismo que tener 0.0001. Pueden hacerlo para comprobarlo. Hagan la operación directa, dividan 1, en este caso ya sería 1 entre 10.000, dividan 1 entre 10.000 y les va a dar esta cantidad. Pero pues aquí ya nos ahorramos esos pasos. Lo mismo sería si nosotros tuviéramos 10 a la 5, a la menos 5, pues simplemente ya sé que va a ser mi 1 y que yo voy a mover un punto decimal a la izquierda las veces que me indique la potencia. En este caso son 5 veces. Y como es negativo es que tiene que ser a la izquierda. Entonces yo pongo aquí y sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora mi punto decimal dejó de estar aquí y ahora está acá. Y los espacios en blanco los lleno con ceros. Entonces sería 1, 2, 3, 4 ceros. Y el 1 sería esa quinta posición de la potencia 5. Entonces si yo divido 10 a la menos 5 es lo mismo que tener 0.00001. Y de esa manera entonces vamos a encontrar cómo expresar estas potencias negativas de una manera mucho más directa para hacerlo.